está esta teoría de que las cosas existen solamente cuando las ves. O sea, que se renderizan de una forma, que decirlo de una forma, cuando solo las ves. Entonces, el mundo que conocemos existe mientras que está siendo visto. La fotografía es la tapa mortuoria de un momento que ya no está. Eso es lo único que a veces pienso, que más nunca se va a volver a repetir así con esa longitud, esa latitud, esa onda de luz, ese momento exacto, más nunca va a existir. Entonces eso es un momento muy, muy lindo, ¿no? Mis proyectos yo creo que nacen de rabia, de mucha rabia, o sea, de mucha indignación. Es lo que trato de transformar ese dolor puro, duro, que haga que otras personas sientan lo que yo estoy sintiendo en esta fotografía. Yo creo que esa es la forma que más me acerco a los temas. ¿Cómo puedo ayudar a cambiar esto? Y lo hago desde la fotografía, haciendo testigo y llevando estas fotografías a otros públicos. O sea, para que ellos también tengan como esa sensación de emergencia y en esa sensación de emergencia ellos también con sus acciones puedan hacer algo al respecto. Y eso es algo que yo me repito todo el tiempo, o sea, no se puede ser cruel con la cámara. Hay que dignificar, la rabia tiene que ser genuina, los momentos tienen que ser duros, pero mi línea de trabajo es mi línea ética. Hacer fotos es lo más fácil, hacer el clic es lo más fácil del mundo. La gente cree que es súper dificilísimo, pero lo más difícil es estar en el lugar donde quieras estar. Y yo quiero estar en lugares donde haya cierta intimidad, donde intimidad puede ser 4 paredes de cartón, o puede ser simplemente un espacio que fue designado como un refugio temporal, o la mirada entre 2 personas. O sea, como yo quiero estar y ser partícipe de ser en ese momento de algo y poder fotografiarlo. Porque para mí esa es como la mejor expresión de la fotografía documental, intimidad. Si tuviese que elegir una sola imagen que sobreviviera al olvido, una sola, la del caminante. Yo el 100% elegiría la del caminante. Yo creo que ese caminante es todos los migrantes. O sea, yo siempre lo he dicho, ese migrante para mí, al no tener nombre, al ser un poco irreconocible, ser casi una silueta en esa fotografía, como el no ser nadie en específico, pues se convierte en todos. Uno es migrante hasta que un día se levanta y ya no. Así, ya no. Yo todavía espero que el día que yo me levante y no me sienta así. Yo creo que la fotografía es el lenguaje universal del amor. O sea, yo creo que viene del corazón del fotógrafo al corazón de la audiencia. Y yo siento que es algo que siempre es válido recordar. Que cuando alguien fotografía un atardecer, cuando alguien fotografía niños, sus hijos, sus nietos, su pareja, está haciendo fotografía para no olvidar, porque es un momento donde siente mucho amor y no quiere que se acabe. Se lo quiere inmortalizar para siempre. Y después estamos los fotógrafos que con tanto amor sentimos rabia y queremos agitar tu corazón como nosotros lo tenemos agitado, para que hagas algo al cambio y nos ayudes a cambiar eso que pensamos que no debería estar ocurriendo y no debería ser repetido.